Cálculo integral, métodos de integración, integración por partes. En videos anteriores hemos visto diferentes métodos de integración. Desde la aplicación de forma más clásica a través de lo que serían sumas de Riemann, el concepto de función primitiva y antiderivada, así como métodos como de cambio de variable, fundamentales para el desarrollo del cálculo. Sin embargo, si viéramos un tema de forma genérico como tipos de integración, realmente solamente podríamos aplicar dos tipos de integrales: integración por partes e integración por cambio de variable. Sin embargo, si nos pusiésemos a ver las cosas desde una forma aún más genérica, simplemente tendríamos las integrales por funciones primitivas. Y recordemos que para determinar una integral a través de sus funciones primitivas, lo hacíamos a través del concepto de la derivada y la fórmula de la derivada. Entonces, los métodos como este de integración por partes necesitan tener un origen o un concepto inicial a partir de una derivada. Concepto que para lo que es la fórmula de integración por partes realmente no es tan común o no es tan fácil de observar. Sin embargo, vamos a hacerlo. De cálculo diferencial, nosotros sabemos que para poder realizar la derivada de un producto de dos funciones, podríamos hacerlo a través de esta fórmula de aquí, que es la derivada de u por b es igual a u', o sea, la derivada de u por v más la derivada de b por u. Visto desde el punto o de la forma desde aquí de los diferenciales, tendríamos la derivada de u respecto al diferencial de x por v más la derivada de b respecto al diferencial de x por u. Entonces, para continuar con el desarrollo de esto, ahora lo que vamos a intentar hacer es integrar de ambos lados de la igualdad para obtener nuestras integrales. De esta forma, dejándonos así con una integral de este lado. Esto está incorrecto. Dejándonos de este lado el concepto de la derivada de nuestra función, pero realizándole una integral, que a partir de lo que llamamos como funciones primitivas, nosotros sabemos, y gracias al teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que la integral y la derivada van a cancelarse mutuamente, o van a reducirse a la expresión original, de tal manera que de este lado obtengamos simplemente u por v. Mientras que de este otro lado tenemos la integral de una suma, que a su vez es como la suma de las integrales, por medio de las propiedades de integración. Ahora bien, esto no es del todo correcto, o la afirmación siguiente de tener dx respecto a dx y reducirlos, pero como apoyo visual es bastante útil a lo que sucede. Este diferencial de x respecto a este diferencial de x lo vamos a hacer que se reduzcan. Repito, no es del todo correcto esta afirmación, pero para este fin es bastante visual y bastante útil. Después de hacer esta reducción, tendríamos lo siguiente: u por v es igual a la integral de du por v más la integral de dv por u. Ahora, esto de aquí lo vamos a trasladar a una forma un poco más común o más fácil de observar. v por la derivada de u más la integral de u por la derivada de v.
que vamos a hacer es despejar esta zona de aquí para quedarnos únicamente con la integral de u por dv. Al realizar el despeje, esto nos queda de la siguiente forma: u por v menos esta parte, la integral de v por la derivada de u. Y esto a su vez va a ser igual a la integral de u por la derivada de b. Si expresamos de esto de la forma más tradicional, de tal manera que esto se encuentre del lado izquierdo de la igualdad, tendríamos la integral de u por la derivada de b es igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. Y esto de aquí es nuestra fórmula de integración por partes, obtenida a través del concepto de la función primitiva. Ahora bien, esto es solamente la deducción de la integral. Ahora, ¿cómo aplicarla o cómo utilizarla para resolver problemas de integración? Ahorita lo vamos a ver. Teniendo esta fórmula o esta integral de aquí, la integral de x a la x por el diferencial de x, la primera pregunta que nos podríamos realizar para poder resolver esto es: ¿cuál es el método de integración más apropiado para resolverlo? Si nosotros intentamos resolver esta integral a través de lo que sería la integral directa o la integral de formulario, nosotros no podríamos dar resolución a esto. Y si tratamos de utilizar cambio de variable para reducir esto a una expresión más sencilla, realmente nosotros no tenemos una fórmula de integración que sea del tipo la integral de u por e a la u respecto al diferencial de u. Entonces, aquí la única opción que nos queda es integrar por partes. Si hubiese más, o si ya se tuviesen más conocimiento de otros tipos de integración, bueno, cada uno de los métodos siguientes de integrales ya tienen una forma característica con la cual reconocerse. Realmente la única complicación es respecto a integrar por partes y cambio de variable. Y algunos casos especiales, pero eso realmente es cuestión de observar más que de preocuparse por cómo resolverlos. Muy bien, entonces, la fórmula de integración por partes que dedujimos hace unos momentos nos dice que es la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v respecto al diferencial de u. Primero que nada, nosotros debemos de ser capaces de identificar quién es u y quién es v, o quién es u y quién es de v. ¿Por qué? Porque si se escogen mal quién es u y quién es de v, la integral no tiene solución. Sí, este es un concepto bastante importante. Entonces, para iniciar, vamos a escoger primeramente nuestra u. Para este primer caso vamos a escoger a u como x. Entonces, ¿quién sería dv? dv sería e a la x por el diferencial de x. Aquí vamos a tener en cuenta todo, hasta los diferenciales. Primeramente lo vamos a resolver escogiendo a u como x. Después vamos a escoger a u como e a la x. Esto solamente para que quede más claro la necesidad de escoger bien cuáles son nuestras partes de la integral. Entonces, el mismo problema nos pide que encontremos el diferencial de u. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues derivar esta función de aquí. Si derivamos respecto a x, pues sabemos que nos va a dar 1. Pero para completar los siguientes diferenciales, vamos a marcar aquí directamente el diferencial de x. Que bueno, si lo hacemos de la manera que hacíamos cambio de variable, podríamos decir de u respecto al diferencial de x va a ser igual al diferencial de x respecto al diferencial de x.
la derivada de x respecto al diferencial de x, esto sabemos que es 1, entonces du, despejando este diferencial de este lado, nos quedaría es igual al diferencial de x. Esto es importante porque la fórmula nos pide el diferencial de u, no de u en dx, solamente de u. Por eso es que es importante despejar en estos casos. Ahora, ¿qué hay que hacer para determinar v? Bueno, igual que en el concepto del teorema fundamental del cálculo, pues lo que podemos hacer aquí es integrar lo que sería nuestro diferencial de v. Nosotros decimos la integral de dv es igual a v, lo cual a su vez es lo mismo que la integral de e a la x por el diferencial de x. Esto de aquí es una integral directa. La integral de esto, v es igual a e a la x. Si bien cuando nosotros hacemos integrales indefinidas, normalmente le añadimos el más c, en este caso el más c no es tan relevante ahorita. Sí se puede añadir, ¿sí? De hecho, pues aquí en nuestra fórmula en teoría deberíamos de tener esa constante de integración, pero no es necesario añadirlo aquí. Si se quiere añadir, está bien, es correcto. Si no, no hay ningún problema, se puede dejar hasta el paso final. Entonces tendríamos que v es igual a e a la x. Voy a borrar. Y ahora sí, teniendo cada uno de nuestros elementos aquí, vamos a reescribir toda esta información respecto a la fórmula de integración para resolver este problema. Esto es importante, ¿sí? Porque esto de aquí, que es la integral de x e a la x por el diferencial de x, va a ser igual ¿a quién? A u por v. ¿Quién es u? X. ¿Quién es v? E a la x. X e a la x. Menos la integral de v. v quedamos que es e a la x por el diferencial de u. El diferencial de u es el diferencial de x. Y ahora sí, hay que resolver esta integral de aquí, que nuevamente es la integral directa. Dejando esto de la siguiente forma: x e a la x menos e a la x más c. Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar de desarrollarlo de esta forma, nosotros escogiéramos de diferente manera nuestros diferenciales? De la forma u es igual a e a la x y dv es igual a x por el diferencial de x. Al realizar esto, cuando nosotros derivemos, pues de u nuevamente nos daría e a la x, y v ahora no sería x ni e a la x, sino aquí por el diferencial de x siempre hay que completarlo, sino que aquí tendríamos x cuadrada sobre 2. Entonces, al reconstruir nuestra integral, lo que pasaría ahora es que nos va a generar una segunda integral por partes. Después de esa segunda integral por partes, aparecerá otra integral por partes. El problema de no escoger bien nuestros u y v radican en que entraríamos en un ciclo de múltiples integrales por partes. Sin embargo, en algunos casos tener múltiples integrales por partes no es del todo incorrecto. Sin embargo, es poco deseable. Por tanto, hay que tener un buen o escoger de manera adecuada nuestras u y dv. La forma más clásica de hacerlo es a través del siguiente concepto. Quilate. Esto de aquí es una palabra que nos permite recordar cuál es el orden de elección. Siendo I referencia a inversas, L logarítmicas, A algebraicas, T trigonométricas y E de exponenciales. Si nosotros nos desplazamos de izquierda a derecha, encontraremos nuestra U.
Y si nos desplazamos de derecha a izquierda, encontraremos el diferencial de v. Esto es porque son los 5 tipos básicos de funciones que tenemos. Entonces, de acuerdo a la situación en la que nos enfrentemos respecto a nuestra integral por partes, nosotros debemos escoger u y dv respecto a esto, respecto a aislante. En algunas ocasiones se encontrarán con que estamos en el mismo grado. En otras palabras, bueno, si tenemos dos funciones, si u es algebraica y dv también es algebraica, bueno, ahí se puede resolver a través de un cálculo algebraico. Entonces ahí no hay tanto problema. El asunto es precisamente con las trigonométricas y las exponenciales. Cuando tenemos dos funciones trigonométricas, en ocasiones nos hacen entrar en un bucle. Pero bueno, eso lo veremos en otro video.